empezamos este año con una palabra, quizá ustedes se acuerdan, allí en la pantalla ustedes tienen lo que en su momento estuvo colgado como un banner acá. Después lo sacamos y no lo volvimos a poner. Pero ¿se acuerdan de esa palabra que estaba en Génesis capítulo 22? Donde el Señor nos decía que nos iba a bendecir grandemente. En el 2016 ya nos dijo con Génesis 12 y 13 que nos iba a bendecir, pero en el capítulo 22 este año agregó que nos iba a bendecir grandemente, ¿sí? Comenzamos recibiendo esa palabra directriz allí en Génesis y con ese texto en el capítulo 22 que decía que Dios puso a prueba a Abraham, le dijo: toma tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac, lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy. Respondió: no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y le dijo: ¿cómo has hecho esto? Y no me has negado a tu único hijo. Juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré grandemente, y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las puertas de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Comenzamos el año con este texto. Y después de leer y estudiar este texto, nos dimos cuenta de que este año sería, como para Abraham, un año de un gran sacrificio, ¿sí? Para Abraham, él había pasado muchos sacrificios. Él tuvo que dejar su tierra, sus parientes, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que no voy a recordar ahora. Pero el gran sacrificio fue el del capítulo 22, ¿no? El tener que entregar a su hijo. Y entonces entendimos que si Dios nos daba esa palabra a nosotros, era porque también nosotros tendríamos que en algunos casos dar un gran sacrificio. Ahora quizá algunos entiendan por qué pasaron algunas cosas que pasaron en este año, ¿no? Es que somos una iglesia y cuando cae una palabra sobre la iglesia, la palabra cae para todos, ¿no? Porque somos una sola iglesia, una sola familia, una sola casa. El tema es que ese sacrificio, ese gran sacrificio de Abraham, lo llevó a él a un nuevo nivel, ¿sí? Él no lo sabía, pero después de haber sido obediente a Dios, Dios lo llevó a un nuevo nivel de vida. Y entonces entendió Abraham que así como había visto una multiplicación generacional en primer momento, él no podía tener hijos, pero al final terminó teniendo Isaac, si recuerdan esa historia, ¿no? Ahora él vería otro tipo de multiplicación. Después del gran sacrificio, él vería una multiplicación en su poder, en su autoridad, sobre las circunstancias diarias de la vida. Él se daba cuenta que ahora ya no era el mismo Abraham y que las cosas comenzaban a cambiar. Y lo mismo empezó a pasar con nosotros, ¿sí? Y nos dimos cuenta junto con Abraham, Abraham vio que si antes había visto la liberación de la ruina, la miseria, ahora él empezaba a experimentar el gobierno sobre la miseria. Si antes había visto la victoria sobre relaciones tóxicas, ahora ya gobernaba sobre las relaciones tóxicas. Si antes vio la victoria sobre la tentación de tener intimidad con personas equivocadas o con dioses equivocados, ahora él estaba entrando al gobierno, al ámbito del gobierno de la intimidad de Dios. Es decir, pasaba a un nuevo nivel donde empezaba a tener gobierno sobre las situaciones que le rodeaban. Y dijimos en algún momento, en algún mensaje por ahí, que no es lo mismo decir gané cuando viene una tentación que poder decir ya tengo el gobierno sobre la situación, ¿no? Y eso fue lo que nos empezó a pasar en este año. Empezamos a tener gobierno sobre determinadas situaciones, a tal punto que en algunos casos, y lo sé porque ustedes me lo han contado, las situaciones desaparecieron, ¿sí? Y lo que antes era repetitivo y cada tanto había una victoria aislada, de pronto ahora vino la victoria final, la definitiva, y aún esas situaciones nunca más se repitieron. Cuando termina el capítulo 22, claro,
Uno dice, qué impresionante lo que debe venir ahora para la vida de Abraham, ¿no? Porque después de ese semejante sacrificio, el tema es que nosotros llegamos en nuestra lectura, a principio de año, hasta el versículo 18. Y cuando seguimos leyendo, desde el 19 en adelante, nos damos cuenta que nada cambió en la vida de Abraham. Él se volvió a su casa y la historia parece que a propósito mete un párrafo y antes de que empiece el capítulo 23 con algo que llama mucho la atención. Porque Abraham había recibido la promesa de que se iba a multiplicar, de que tendría hijos como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero se vuelve a su casa con un solo hijo y durante un muy buen tiempo tiene un solo hijo. Pero hay un párrafo al final que parece un chiste, que no sé por qué está ahí, Dios sabrá. Un párrafo donde se cuenta que todos sus parientes alrededor empezaron a tener hijos. Todos, menos él. Todos menos él. Entonces, al final del 2017, como quizás al final de la historia del capítulo 22, viene esta pregunta. ¿Y qué pasa si todo sigue igual? Hoy escuchamos un montón de testimonios de personas que dicen, no siguió todo igual, me sané, me prosperó, qué sé yo, tantas cosas que cambiaron en la vida de estos hermanos que pasaron hace un rato acá. ¿Y qué pasa si de pronto alguien está aquí sentado y dice, pero para mí todo sigue igual? ¿Me dejan preguntarles, para cuántos de ustedes todavía quedaron algunas cosas por recibir en el 2017? Díganme la verdad. Cosas que estuvimos pidiendo. Cosas que a lo mejor de pronto de parte de Dios recibimos una promesa de Él y el año está terminando y todavía no se cumple. ¿Qué pasa si todo sigue igual? Por eso la historia de Abraham para nosotros es muy significativa y es educativa. Unos cuantos capítulos atrás, como 10 atrás, Dios le dijo a Abraham que se fuera de donde vivía, de su tierra, de sus parientes. Así que salió, no sabía dónde, pero Dios le dijo que le iba a mostrar la tierra donde quería que viva y se lo llevó a casi 1200 kilómetros de distancia. Acuérdense, todo eso caminando, ¿no? Así que él llegó a esa tierra sabiendo de que Dios en esa tierra lo iba a bendecir. El tema es que hasta esta altura, después de unos cuantos años de andar dando vuelta por la tierra, para Abraham mucho todavía no había cambiado, o por lo menos todavía no se había cumplido la gran promesa, la de que iba a tener muchos hijos. Pero hay algo súper interesante que creo que contesta a esta pregunta que tienen ustedes en la pantalla. ¿Qué pasa cuando todo sigue igual? ¿Qué hacemos cuando todo sigue igual? Fíjense lo que hizo Abraham. Versículo 19. Dice que Abraham, después de bajar del monte, del sacrificio, ¿no? Toda esa historia que ya les leí, volvió a donde estaban sus siervos y juntos se levantaron de allí y se fueron a Berseba. Allí en Berseba, Abraham se quedó a vivir. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Se quedó a vivir. ¿Por qué se quedó a vivir ahí? Porque Dios le dijo que en esa tierra lo iba a bendecir. Esa era la tierra donde Dios le iba a bendecir, donde Dios lo iba a multiplicar. Y aunque hasta ahora nada había pasado, Él dijo, yo de acá no me muevo. Entonces Abraham es un tremendo ejemplo de compromiso total y de un sentido de pertenencia único. Y esa es nuestra enseñanza justo antes de que termine el 2017. ¿Qué hacer cuando nada cambió? Seguir esperando en Dios. Seguir esperando en Dios. Seguir esperando en Dios. Es que solamente aquel que es capaz de comprometerse totalmente y de manifestar un sentido de pertenencia como el que manifestó Abraham, solo ese tipo de gente
puede aspirar a ver cambios globales. Si no tenemos esa esperanza en Dios, la verdad es que los cambios pueden no llegar nunca. Lo que sí llega es la frustración, lo que sí llega es la depresión y otras tantas cosas que eso acarrea. Pero cuando esperamos en Dios, cuando nos quedamos a vivir en el lugar que Dios dijo que nos iba a bendecir, la bendición definitivamente llega. De hecho, termina el capítulo 22, empieza el 23, arranca una historia nueva con Isaac y en el capítulo 24 comienza la multiplicación. Dios cumplió, Dios fue fiel, pero Abraham nos enseña esto, que solo pagando el precio del compromiso total se logran cosas de calidad. ¿Sí? Todos sabemos que si queremos hacer una casa y la hacemos de ladrillo hueco o de Durlock, tendremos una casa que no será muy fuerte, no será muy firme, pero si quiero una casa de calidad tengo que invertir. ¿Sí? Tengo que invertir. Si la inversión es mediocre, así son los resultados, pero si invierto grandemente, grande es el resultado, y sobre todo cuando hago negocios con Dios, en el buen sentido de la palabra negocio, ¿no? Solo se valora y se cuida aquello que se siente como propio. Por eso Abraham dijo, yo me quedo a vivir acá. Este va a ser mi lugar. Porque Dios dijo que acá me iba a bendecir. Y las iglesias crecen y se multiplican cuando la gente se les revela que son hijos de la casa y que van a vivir ahí por el resto de su vida. Ese es el sentido de pertenencia que impacta a las comunidades, ¿sí? Ahora, cuando tenemos personas que se mueven de iglesia en iglesia buscando justamente eso que a veces tarda un poco en llegar, eso no impacta a nadie. Cuando la gente entra por una puerta y sale por la otra, la comunidad no es impactada. Pero somos impactados fuertemente cuando encontramos a alguien que dice, yo escuché que Dios dijo que me iba a sanar, yo escuché que Dios dijo que me iba a prosperar, yo escuché que Dios dijo que iba a restaurar mi familia, y se plantan ahí en esa promesa, y se quedan ahí, y se mantienen orando, y se mantienen en comunidad buscando a Dios hasta que Dios cumple, porque Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es fiel. Compromiso total. Eso es lo que Dios espera. Quedarse a vivir habla de un compromiso serio. Jesús hizo eso. Jesús se comprometió con vos y conmigo y se vino a vivir acá, porque era la única forma de cambiar algo en este mundo que estaba corrompido. Entonces, Abraham es uno de los ejemplos que encontramos en la Biblia, pero hay muchos otros. No sé cuántos de ustedes leyeron la historia de Ruth. Léanla, lean ese libro. Les desafío a leerlo en vacaciones. Lindo libro para leer en vacaciones. El libro de Ruth. Y van a ver cómo ella decidió trasladarse, salir de Moab, esa tierra, e irse a la tierra donde había pan, donde había bendición. ¿Sí? Y se quedó y pagó el precio. Aunque no era de ahí, pagó el precio, ¿sí? De vivir en esa tierra. Moisés, Josué, Caleb, son personajes en la Biblia que nos hablan acerca de compromiso total, de no volver atrás, de mantenerse firmes esperando la promesa de Dios. Dios le había prometido a Caleb que le iba a dar un territorio. Y él dijo, buenísimo, esta tierra va a ser para mí, pero tuvo que esperar 45 años para poder vivir ahí. 45 años. ¿Cuántos de ustedes esperarían 45 años por la casa? 1 año, 2 años, al tercero estamos haciendo piquete, marcha contra marcha, ¿no? Queja. 45. Y tuvo su casa, y tuvo su terrenito, más que terrenito, era toda una montaña para él solo, para toda su familia y un pueblo entero que después edificó en ese lugar. Si algo agrega la historia de Abraham justo antes de que termine el 2017, es el ejemplo de ser personas comprometidas. El ejemplo de ser personas persistentes y de serlo cuando todavía no pasa nada. De esperar cuando todavía no pasó nada y cuando parece que alrededor nuestro todo el mundo recibe algo menos yo. Paciencia, esperanza, expectativa, persistencia. Lo opuesto a compromiso es neutralidad, neutro, ¿sí? Pero la neutralidad es un espíritu de las tinieblas, un espíritu de comodidad, de pasividad, de temor, de complejo, de tibieza. Y no es lo que nos enseña a Abraham
el cual fue nuestro modelo, por decir así, durante todo este 2017. Jesús dijo que nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o apreciará a uno y despreciará al otro. Eso habla de un compromiso. Tengo que decidir a quién sigo y ser fiel en ese seguir. También Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, que el que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a traer a otros para que me sigan es como si los estuvieran ahuyentando. Compromiso total. Santiago dijo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Miren, este texto siempre me llamó la atención, porque no es pecado solamente hacer lo malo. El no hacer lo bueno cuando uno sabe hacerlo, también es pecado. Cuando sé que puedo ayudar a alguien y no lo hago, eso es pecado. Cuando sé que tengo una palabra para decir de aliento y no lo hago, eso también es pecado. Cuando sé que tengo un don, un talento con el cual puedo servir a la iglesia y no lo entrego, eso también es pecado. Aunque no robes, aunque no mientas, aunque no digas malas palabras, aunque no mates a nadie, pero si sabiendo hacer lo bueno no lo haces, también es pecado. Juan dijo en Apocalipsis 21:8 que los cobardes no entran al reino de los cielos. Abraham habla de valentía, habla de compromiso. Entonces, ¿qué hacer cuando no pasa nada? Comprometerse. Quedarse a vivir, como hizo Abraham. Yo quiero desafiarles a que antes de que termine el 2017, cada uno de nosotros pueda tomar un compromiso con el Señor, obviamente, de seguir esperando en Él, de seguir creyéndole, de seguir expectantes y aún reforzar la oración, la búsqueda de Dios, porque Dios es fiel. Lo hemos visto en tantos hermanos esta mañana y en tantos otros que hemos escuchado. Cada uno conoce algún otro testimonio seguramente de la congregación. Dios es fiel. Dios es fiel. ¿Qué hacer cuando no pasa nada? Quedarse a vivir. Yo quiero desafiarlos esta mañana a que nos transformemos en una iglesia que paga el precio de tener un compromiso total. Que seamos una iglesia que se meta tanto en la presencia de Dios, que asuma compromiso en buscar a Dios, en buscar su rostro cada día, para que estos milagros que hoy los presentamos todos juntos empiecen a darse todos los días, y el año que viene, que está por empezar, quizá podamos todos los domingos contar testimonios como lo hicimos hoy. ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera que terminemos esta mañana orando al Señor y que cada uno tenga la oportunidad de comprometerse con el Señor una vez más. Que no termine el 2017 sin que le digamos: Señor, yo me comprometo a serte fiel, porque fuiste fiel conmigo. Si hay alguien que reconoce que Dios ha sido fiel en su vida, les voy a pedir que se ponga de pie. Y que estando de pie, haga esa oración personal con el Señor esta mañana. Y que le diga: Señor, yo me quedo a vivir. Yo me quedo a vivir. Me quedo a vivir en tu presencia. Me quedo a vivir. Porque aunque no tenga todavía todo lo que espero, aunque no tenga todo lo que prometiste, yo sigo creyendo en ti. Sigo esperando en ti. Sigo esperando. Sigo esperando. Sé que la palabra viene. Sé que esta es la tierra. Esta es la pista de aterrizaje de tu bendición. Decirle así: esta es la pista de aterrizaje de tu bendición. Acá me quedo y no me muevo. Y para este año ya recibimos otra palabra que también tiene que ver con Abraham, que está en el capítulo 26. Si no estuvieron el día de retiro, por favor vean el video en YouTube. Pero esa palabra es Dios el que nos habla a través de ella. Y esa palabra dice que Dios nos ha fructificado, por lo tanto nos multiplicaremos. Así que
Si esta mañana te das cuenta, reconoces que Dios te ha fructificado, que si de alguna forma Dios te bendijo, ahí con tus ojos cerrados, en oración con Él, comprometete a ser una persona que se multiplica en otros que también crean en Dios, que se multiplican sus dones, que se multiplican sus talentos, que se multiplican sus habilidades. Decirle: Señor, lo que me diste lo voy a multiplicar para bien de otros. Siempre recordamos aquí el capítulo 8 de Deuteronomio, donde aprendemos que la riqueza que Dios nos ha dado no es para que nos la guardemos, sino para que la usemos a fin de que otros le conozcan, otros conozcan el pacto que Dios hizo a favor de sus vidas. Comprometete y decirle: Señor, como me prosperaste, mi vida y mi prosperidad va a ser de bendición para que otros también prosperen. Dile: Señor, lo que me diste, quiero aprender a soltarlo para bendecir a otros. Aún ahí, pedirle al Señor que te dé una visión y que te ayude a ver ya anticipadamente dónde Él te quiere usar y con la gente que te quiere usar. Señor, en nombre de Jesús, como iglesia esta mañana, queremos tomar este compromiso de quedarnos a vivir, de plantarnos en tu palabra, plantarnos en la tierra que nos diste, plantarnos aún en esta iglesia. Señor, de determinar en nuestro corazón que vamos a servirte por siempre, que vamos a esperar lo que sea necesario esperar, porque tu palabra se va a cumplir. Ninguna de tus palabras caerá en tierra, ninguna se va a desperdiciar, todas se van a cumplir. Lo declaramos, lo esperamos. Y declaramos que el 2018 será año de multiplicación, será año de dar mucho fruto, será año de crecer, de madurar, de extender nuestra tierra, extender nuestras estacas, extender nuestras tiendas. Declaramos que el año 2018 será un año de gran crecimiento. Yo lo declaro para cada uno de mis hermanos, lo declaro para sus familias, lo declaro para sus negocios, lo declaro para la iglesia, lo declaro para los ministerios, lo declaro para los grupos de crecimiento. El 2018 será año de crecimiento, porque Dios ha sido fiel, es fiel y lo seguirá siendo. Y aún veremos grandes obras de nuestro Dios, y aún mayores que las que vimos comenzaremos a ver en el 2018. Yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús. Señor, que tu bendición caiga sobre todos, y que tanto los que estamos aquí como los que hoy no pudieron venir, pero también los que se van a agregar a esta casa en los próximos días, que todos reciban el cumplimiento de tus promesas. Amén. Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén.